un mesecito. Y como proyecto de practicum he decidido hacer una actualización de las ayudas para deportistas de alto rendimiento con varias propuestas de mejora. ¿Vale? Antes de nada, pues quería comentaros un poquito de qué voy a hablar, cómo os voy a hablar de ello, ¿vale? Sí que os voy a presentar un índice que a lo largo de la presentación va a tener diferentes apartados, y estos apartados van a ser la introducción, donde os hablaré qué son las ayudas DAR y los objetivos principales de ellas, el contexto actual que encontramos en nuestra comunidad respecto a estas ayudas para deportistas de alto rendimiento, una comparación con otras comunidades autónomas de estas ayudas, porque podemos encontrar 1001 comparaciones, pero he elegido solo 2 comunidades autónomas cercanas a nosotros y en este caso pegadas. Luego, las propuestas de mejora para cambiar o intentar mejorar estas ayudas, y luego una conclusión y la bibliografía, ¿vale? Como introducción, ¿qué son las ayudas DAR? ¿Me sabríais decir qué son las ayudas DAR? Fede, no vale. ¿Vosotras sabréis decirme qué son? Yes, of course. Más o menos. Sí, Las ayudas DAR son unas subvenciones que da el Gobierno de Aragón, en este caso el Departamento de Cultura, Educación, Cultura y Deporte, a todos aquellos deportistas de alto rendimiento, ¿vale?, que han conseguido un mérito deportivo tanto a nivel nacional como internacional, ¿vale? Los objetivos de estas ayudas, sobre todo, es ayudar y fomentar el deporte en Aragón, y sobre todo a esos deportistas de alto rendimiento que han conseguido ese mérito, y se les ayuda o se les da pie a que consigan más o intenten conseguir más, una pequeña ayuda, ¿vale? ¿De dónde se sacan estas ayudas? Pues se sacan de la orden ECD/260, ¿vale?, /2023, del 3 de marzo. En la que ahí sí que salen todos los requisitos y qué deben proporcionar cada deportista, y si desde el Gobierno de Aragón se les da el sí o el no. ¿Cómo se pueden presentar estas ayudas? Pues de 2 maneras, de manera o presencial o telepresencial. La cuantía del dinero depende sobre todo del mérito deportivo el cual se ha conseguido. No es lo mismo conseguir un oro olímpico que un campeonato de España. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Luego, las ayudas se equiparan a una puntuación, ¿vale? La cuantía de dinero se equipara a una puntuación que se consigue en unas tablas que están ya baremadas desde hace bastante tiempo. Y es ahí donde nos vamos a centrar e intentar hacer algún cambio o mejorar, ¿vale? También deciros que encontramos 2 tipos. Tenemos el tipo A y el tipo B. El tipo A es aquel mérito conseguido inferior a la categoría absoluta, y el mérito B son todos aquellos méritos que se han conseguido siendo de categorías inferiores, pero en categoría absoluta, ¿vale? ¿Os ha quedado claro? ¿Alguna duda? Si no, me decís, ¿eh? Me podéis cortar en cualquier momento. Claro. Vale. Ahora viene la parte importante. Antes de comenzar con esta parte, sí que quería deciros que dentro de las tablas que os voy a presentar he encontrado muchas incongruencias, ¿vale? Muchas de las cuales igual vosotros encontráis otras, o decidís o pensáis que no habría que cambiarlos. Yo os doy desde mi punto de vista lo que he observado, lo que he leído durante todos estos días y lo que he encontrado y me ha llamado más la atención, ¿vale? Sí que os voy a hacer partícipes a vosotros porque me gustaría que me dieseis vuestra opinión y os empiezo a explicar, ¿vale? Estas tablas están baremadas según 4 tipos. El grupo 1, que son modalidades y especialidades olímpicas, ¿vale? El grupo 2, que son modalidades y especialidades no olímpicas. Grupo 3, modalidades individuales no olímpicas. Y por último, el grupo 4, que son modalidades de deportes colectivos, ¿vale? Ahora, en cada apartado va a aparecer la tabla correspondiente a su puntuación. Y he destacado 3-4 detalles que quiero que estéis muy atentos, ¿vale? Antes de nada, el grupo 1 de modalidades y especialidades olímpicas.
son aquellos deportes que están dentro del COI, es decir, del Comité Olímpico Internacional, y que están detalladas como deporte olímpico y aparecen en los diferentes años que hay olimpiadas. ¿Qué pasa? Que hay una pequeña excepción, y es que cada 4 años hay olimpiadas en diferentes países y cada país decide meter o quitar X deporte. Entonces, estas ayudas DAR tienen que estar siempre actualizadas. Porque si no se tienen actualizadas, va a llegar un momento en el que un deporte quizás no es olímpico y al año siguiente sí que lo es, entonces ya hay que reestructurar de nuevo esas tablas. De este grupo 1, lo que yo he observado, y aquí os pregunto, es lo siguiente. No sé si lo veis bien desde aquí. No se ve. Se ve regulín porque hay mucha luz. Es Hay que mucha aquí luz, tendría claro. que haber unas cortinitas. Eso estábamos comentando. Vale. Sí, Yo os pregunto. Habrá que poner. sí. Espera, que lo voy a intentar poner un pelín más Son grande. muy chulas las diapositivas que has hecho. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, sí, sí. Bueno, lo intento... Os lo desarrollo de Eso, para, sí, dilo, ¿vale? Que va a ser dilo. mejor. Sí. No te preocupes. Sí, señala si nos dice lo que pone. Y ya está. Yo os pregunto, Mm. ¿qué es mejor? ¿Conseguir un récord olímpico o un récord mundial? Un Atleta. mundial. ¿Un mundial? Sí. ¿Sí? ¿Tú Sí. crees que un mundial? ¿Por qué? Porque el récord mundial, o sea, los mundiales son cada 2 años. Vale. Entonces, Estamos hablando de hay más especialidades participación, olímpicas. hay más participación, En un campeonato. más frecuente, una participación que sea cada 2 años, por lo tanto tú puedes tener, o sea, hay más gente que ha participado En menos... para ser campeón en del menos mundo. periodo de tiempo. Eso es que no, más cantidad Sí, de cantidad atletas. Claro. de Y ahí- deportistas Claro, y ahí se equipara con un cuarto en Juegos Olímpicos. con un cuarto en juegos. Normalmente Claro. los récords del mundo son mejores que los récords olímpicos. Vale. En atletismo, que es lo que yo compro. Claro, claro. Y aquí lo estamos comparando con los cuartos En en Juegos Olímpicos. Claro. ¿Vale? Ujú. Eso sería un pequeño detalle que Con los con los cuartos. cuartos Claro. de Juegos Que tú Olímpicos. en atletismo son En cada el dos. baremo. Sí, en Claro. el baremo. Se compara el cuarto Juegos Olímpicos con el récord de. Con el récord mundial. Vale, el quedar cuarto. Cuarto. El quedar cuarto olímpico, es decir, Pero diploma no, olímpico. No es que no hablamos, no es lo mismo récord que posición. Eso es, ahí entramos. No, pero equipara el récord del El mundo. récord del mundo- A quedar cuarto en Eso. tus Juegos Olímpicos. Te dan los mismos puntos. Más o menos. ¿Ves? Ahí. Eso es lo que quiero. Yo es que no la conozco en profundidad, Ujú, pero ujú. desde aquí Vale. digo no. De Ya. primeras tú ya entendiendo más o menos de atletismo, Más ya o dices. menos, más. Pero Más. pasa algo que que estoy siendo... Sí, sí, sí. ya Ahí. observas de primeras en las 4 primeras líneas que hay una pequeña incongruencia. También, participar en los Juegos Olímpicos, quedar cuarto en el Campeonato del Mundo, se equipara, ¿vale? Eso podría estar bien, participar en los Juegos Olímpicos. O sea, es un detalle bastante... ¿En cuál estás? En esta. Vale. Participar en los Juegos Olímpicos y quedar cuarto en los Campeonatos del Mundo, bueno, no está nada mal, pero aquí Participar viene... en los Juegos Olímpicos, perdón, es lo mismo que quedar cuarto. Cuarto en el Campeonato del Mundo. No, ¿Vale? nada que ver. Si igualamos eso, Bueno, nada que ver, no. sí, Que le tendríamos que están dar bien más. los dos. Sí, pero le tendríamos que dar Eso más es. puntos al Campeonato del Mundo. Más que a los Juegos Olímpicos. Más que por participar. Más porque que igual por te has quedado el participar. último. Sí, no, que es una pasada Ya. ir a los Juegos Olímpicos. Pero... si equiparamos el ir a unos Juegos Olímpicos con los cuartos, con quedar cuarto como Campeonato del Mundo, ¿por qué no equiparamos también quedar primero en el Campeonato de Europa con quedar sexto? O sea, ahora mismo estamos comparando quedar sexto en el mundo con quedar campeón de Europa. Ujú. ¿Por qué no subimos también, si estamos equiparando el cuarto del mundo y la participación en los Juegos Olímpicos, al campeón de Europa? Y equiparamos campeón del mundo, o sea, Cuarto en participación Campeonato del Mundo con campeón de Europa. con campeón de Europa. Y dejamos participación en los Juegos Olímpicos por encima. Sería un cambio. No sé si lo veis vosotros. Hay muchos, ¿eh? O sea, Claro, es en que las- son ámbitos muy subjetivos. claro, Dependiendo también de la modalidad deportiva. dependiendo
eso es lo que luego iremos hablando, y es que en cada modalidad deportiva no es lo mismo un atleta de natación o un deportista de natación que un atleta que ha realizado los 100 metros lisos, ¿vale? Es muy diferente, cada deporte es muy diferente. Vale, ahora entramos aquí en una que me llama mucho la atención, y es en el grupo 2, que son modalidades y especialidades no olímpicas. Son todos aquellos deportes que no están dentro de las modalidades olímpicas y que el COI no los recoge. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en estas tablas aparece primero de los Juegos Olímpicos al octavo de Juegos Olímpicos, si no pueden acceder a esos Juegos Olímpicos? Pero ese es el grupo 2. Sí. Si no son olímpicos, ¿por qué aparece que puedes quedar primero al octavo en Juegos Olímpicos? Eso es lo que está ahora mismo. Claro, no, pero espera, que ahí tiene su explicación, ¿eh? Eso tiene su explicación. Hay igualdad, hay comparaciones con primer campeonato mundial, pero si realmente no son modalidades olímpicas, ¿por qué aparecen? Ahí tiene su explicación, porque hay disciplinas que en ese grupo 2, están incluidas. Son algunas modalidades que pueden ser consideradas deportes olímpicos. Olímpicos, correcto. Y entonces por eso están metidas en ese grupo 2, por eso están en esas tablas, ¿eh? Pero que realmente pueden ser consideradas, quiere decir que han sido alguna que la modalidad es olímpica, pero su exactamente. Claro, pero entonces no puede quedar nunca campeón olímpico. ¿Sabes? Sí, la modalidad es Espera, olímpica, ahí tienes la convocatoria, o sea, tienes ahí la... Que me la tenía que haber traído yo, a ver, espera, a ver, para verlo bien. Es que hay cosas, y he encontrado cosas que dicen, no puede ser. Pero bueno, es que eso que dice Fer es muy subjetivo. Ahora las propuestas que yo me he centrado sobre todo... Es muy difícil ser equitativo para todo. Hay tanta variabilidad de deportes. Ya te digo, yo lo he estado leyendo con mi chica, lo he leído con mis padres, lo he leído con mi hermano, con amigos incluso, y lo hemos comparado y cada uno encontraba algo diferente. Sí. Cada uno, porque claro... Está bien que... Sí. Por eso es difícil llegar a... Claro. Entonces, la propuesta que os voy a proponer, yo creo que intentará ayudar a mejorar esto. Es que la necesitamos. A ver, en el grupo 2... No, eso tiene que tener su justificación seguro. A ver, en el grupo 2 están, ¿lo ves? Atletismo. Claro. Especialidades y pruebas no olímpicas, ¿vale? Entonces, es decir, que en este caso, dice, grupo 2, las siguientes modalidades, especialidades y especialidades. No es que no sean no olímpicas, porque sí que es en el grupo 3 donde están las no olímpicas, ¿vale? Es en el grupo 3 donde no están las no olímpicas. Entonces, estas sí que son, en el grupo 1 son las siguientes modalidades olímpicas, ¿vale? Atletismo, pista al aire libre, automovilismo, tal. Y luego tienes en el grupo 2 atletismo, badminton, que es olímpico, sí. Pero en el grupo 2 no es que no haya olímpicos, son olímpicos, ¿eh? Pero las especialidades no lo son. Sí, no, pero badminton, por ejemplo, es olímpico. Baile deportivo es olímpico. Boxeo es olímpico. Pero te dice las especialidades no olímpicas. O sea... Las modalidades son olímpicas, pero las especialidades... Pero eso es en el grupo 3. Ese es grupo 3. Grupo 3, las modalidades individuales no olímpicas... Sí, pero son individuales. Correcto. Pero aquí incorporamos... En el grupo 1 se incorporan todas las modalidades olímpicas, ¿vale? Y en el grupo 2 se incorporan olímpicas, pero en ciertas modalidades como atletismo, de no olímpicas, ¿vale? Pero luego tienes badminton, es olímpico, que no está en el grupo 1, ¿vale? O sea, eso hay que clarificarlo, es decir... Es que el título no es ese. No es ese. El título genérico no. Por lo que sea, una excepcionalidad de claro. Varios deportes. ¿Pero por qué? Claro, son olímpicos los dos, tanto el grupo 1 como el grupo 2. Lo que pasa que lo que ha hecho Iván ha sido coger el primer epígrafe de atletismo, especialidades y pruebas no olímpicas, pero eso se refiere solo al atletismo. Luego en este grupo estarían badminton, estaría baile deportivo, correcto. boxeo, Vale, entonces son olímpicas, lo que pasa que se ponen en diferentes grupos porque primero puede ser en este caso pues por número de licencias.
¿vale? Eso luego lo explico. Claro, según claro. las Eso es, ¿vale? Cada número de cuantía de atletas. ¿Vale? El grupo 2 es un saco cerrado. Por X motivos. Claro. Sí, entonces ahí no sí. ¿Vale? No se cambia. ¿Vale? Entonces, las no olímpicas sí que son grupo 3, ¿vale? Pues pasamos al grupo 3. Venga. Ahí sí que he encontrado también unas cuantas incongruencias. Aquí encontramos cuarto ranking del mundial, quinto ranking mundial, se equipara a primero del ranking europeo, me parece que es, sí, y segundo del ranking europeo. Y de repente pasan 10 puestos y 12 puntos al tercero del ranking europeo. ¿Por qué? Porque de un puesto, solo un puesto, es decir, quedar segundo del ranking europeo y tercero del ranking europeo, que está muy bien, da igual la modalidad que sea, se pasan 12 puestos, o sea, 10 puestos y 12 puntos, que 12 puntos igual son 300, 400 euros. Podrían valorar más o menos. Entonces, mi pregunta sería que ¿por qué no subimos el tercer ranking equiparable a cualquiera de los siguientes niveles? Sí, o a continuación del siguiente nivel. Porque también, del primero en el ranking europeo será 42 puntos, claro, y el segundo será 41. Solo un punto pues de claro, diferencia. el tercero sería 40. O sea, subir. Lo que dice Iván es subir este tercero en el ranking seguido a los otros y ya está. Ponerlo detrás del ranking mundial B aquí, con 40. Este tipo de cosas también suceden a lo largo de las 4 tablas. Y también en esta he encontrado que ¿cómo es posible que un campeonato de España, ¿vale?, ya seas por debajo de tu categoría y ganes la absoluta, ¿vale?, sea superior a participar en un campeonato de Europa? Porque digamos que en el campeonato de Europa eres bueno o se te da bien y tú participas en un campeonato de Europa, pero se te dan menos puntos que a un campeón de España, aunque sea de inferior categoría. Al igual que se valora y se premia que de una categoría menor has conseguido subir y ganar, también se valoraría o se debería valorar la experiencia de aquellos atletas que están en categoría absoluta y consiguen llegar a participar en un campeonato de Europa. Que menos que intentar equipararlo, subirlo e igualarlo, para que se le den los mismos puntos tanto a un atleta que ha conseguido en una categoría, estando en una categoría menos, llegar a la absoluta y ganar, que a uno de la categoría absoluta y participar en un campeonato de Europa. No es lo mismo España que Europa. Claro, yo aquí entiendo que una participación en un campeonato de Europa puede ser quedarte el último, porque vamos a ponernos en la misma... Claro, es que esto ya ¿sabes? entramos a la parte subjetiva. Y luego estamos hablando de que participar en campeonato de Europa ahí no pone epígrafe ni A ni B, es decir, si eres absoluto, claro, participas con los absolutas. En este caso es, primero campeonato de España, eres más pequeño y participas con los absolutos. Está muy bien, eso hay que valorarlo, porque está muy bien, pero, claro, participar en un campeonato de Europa, conseguir clasificarte para un campeonato de Europa, todo lo que conlleva es lo más bajo, la puntuación, o sea, en vez de participar, si te valoraran una puntuación, o sea, un puesto, en campeonato de Europa absoluto te dan, hasta el octavo en campeonato de Europa te dan 28 puntos, ¿vale? Sí. Te dan 28. Y ya nos tenemos que bajar hasta donde dices tú, Iván, hasta participar en campeonato de Europa, que te dan 14. Es decir, te dan la mitad. O sea, hasta el octavo, o sea, desde el noveno desde el noveno hasta infinito, ¿vale? Entonces te dan 14 puntos. Habría que mirarlo también, lo que decimos. Habría que estudiarlo. Muy subjetivo. Claro. Y por último, las modalidades que son de deportes colectivos, que aquí sí que entran Juegos Olímpicos, porque baloncesto, balonmano, fútbol, son todo deportes olímpicos. Y parecido a lo que ha pasado antes, un campeonato de Europa, me parece que es, ¿no? Sí, parece, sí, un campeonato de Europa siendo categoría A, ¿vale?, que participar en un campeonato del mundo y se equipara a un cuarto campeón de Europa. O sea, participar en unos Juegos Olímpicos, sabemos lo que, en un campeonato del mundo, sabemos lo que es, y participar o quedar cuarto en un campeonato de Europa, pues bueno, has quedado cuarto en un campeonato de Europa, tampoco está mal. Pero ¿por qué pasa de repente del
Esto es primero, ¿no? Claro, es un primero campeonato de Europa inferior a la absoluta. Inferior a la un absoluta. juvenil. Imaginaros, un juvenil es campeón de Europa. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que de aquí a aquí haya tanta diferencia siendo el primero y estos segundo y tercero? Una diferencia de... Estos son 52 y 51, me parece, claro. Y el primero son 70 puntos. En eso sí, claro, en eso sí. Sí, son muchos puntos, es mucho dinero y se podría mirar, podría cambiar. Pero bueno, son detalles lo que es muy subjetivo. Cuando estábamos los dos ahí hablando, cada uno encontraba una cosa y es normal, ya te digo, yo lo estaba hablando con amigos, mi chica, mis padres, y cada uno encontrábamos algo diferente. Y es normal. Bueno, después de todas las tablas y la explicación, ahora voy a entrar a comparar estas subvenciones con otras comunidades autónomas. Venga, vamos a ver. Importante, he elegido Castilla-La Mancha y Navarra, que son dos comunidades autónomas que nos tocan, ¿vale? Estamos pegaditos a ellas y que sobre todo, ¿vale? Las he elegido porque encuentro muchas diferencias entre lo que tenemos aquí en Aragón con lo que encontramos en estas comunidades autónomas. En Aragón, bueno, ya sabéis que se les llama subvenciones para deportistas de alto rendimiento, ¿vale? Tiene que cumplir unos requisitos mínimos. Estos requisitos son que estén federados, que en su renta los ingresos totales no superen los 30.000 euros, que los méritos deportivos sean nacionales o internacionales y que la vecindad administrativa esté aquí en Aragón. Pero en cambio, en Castilla-La Mancha encontramos dos tipos de subvenciones. Encontramos las subvenciones para deportistas de élite, ya no los llaman deportistas de alto rendimiento, y subvenciones para organización y gestión de federaciones. Vale, ¿qué encontramos aquí? Las subvenciones para deportistas de élite se podría equiparar a lo que tenemos aquí en Aragón, ¿vale? Que el gobierno de Castilla-La Mancha se lo da a aquellos deportistas que han tenido unos resultados relevantes en disciplinas reconocidas, ¿vale? Ya no te dice en todas, te dice reconocidas, que las tendrán ellos y las tienen apuntadas. Que eso, pues bueno, tampoco... Igual deportes que puedan ser minoritarios no tienen tanta cantidad de dinero como podría tener, no sé, el fútbol. Porque siempre ponemos el fútbol porque tiene mucho auge. El empadronamiento en Castilla-La Mancha, obligatorio. Y esto es una de las cosas que más me ha llamado la atención, y es pertenecer a la categoría específica. Es decir, aquí en Aragón, si perteneces a una categoría inferior y consigues un campeonato en una superior, se te da más puntos. Allí no, en Castilla-La Mancha, si tú perteneces a la categoría tal, si has ganado en la categoría superior, te van a dar lo de tu categoría, no te van a dar una categoría superior. Entonces eso, pues bueno, no está del todo... Y luego, en circunstancias especiales, pues por lesión o por maternidad, eso está bastante bien. Y las subvenciones para organización y gestión de federaciones se encarga de darles X dinero o X porcentaje de dinero a las diferentes federaciones para, sobre todo, mejorar todo lo que son estadios o zonas de entrenamiento de aquellos deportistas de ese deporte. No lo pueden manejar, digamos, para dárselo a los propios atletas. Es el gobierno quien se encarga de dar ese dinero. Luego, las federaciones son los que se encargan de que ese dinero sea para infraestructuras o para mejorar X. Y en Navarra es muy parecido también a Castilla-La Mancha, pero tiene diferencias. ¿Por qué? Porque aquí directamente no le dan a los deportistas, se lo dan a las federaciones. Y lo llaman subvenciones a federaciones deportivas. Son las federaciones las encargadas de dar el dinero como ellos quieren, cumpliendo X requisitos, ¿vale?, a los deportistas. Es decir, no le van a dar el mismo dinero al campeón de 100 metros lisos que al que ha quedado tercero en 300 vallas. No, en 300 vallas no, que no existe, en 3.000 obstáculos, ¿vale? Entonces depende sobre todo de, no a dedo, pero casi, ¿vale? Entonces eso, yo no soy quien para, pero me parece bastante malo, porque si tú lo que quieres es que tus deportistas mejoren, que menos que darles una ayuda para conseguir esto. También tenemos que diferenciar que Navarra no tiene un departamento como aquí en el Gobierno de Aragón, sino que es un instituto del deporte. Entonces tiene su
propio dinero y son ellos los encargados de repartir el dinero como ellos quieren. Y luego hay una segunda subvención que es para beneficios educativos, laborales, económicos y de protección, que eso sí que son para los atletas, pero nunca van dirigidos en cuantía de dinero real, sino que es todo centrado a lo que son estudios, trabajo y como lo que tenemos aquí en nuestras escuelas, pero directamente hacia los atletas. Y ahora viene la parte gorda. Las propuestas que yo propongo, ¿vale? Que yo creo que pueden llegar a ser importantes, y es proponer un aumento de ese presupuesto, ¿vale? Para conseguir, pues bueno, que proporcione un respaldo económico mayor. Una cosa, Iván, bueno, antes de las de Castilla y León, que como Castilla-La Mancha. O Castilla-La Mancha, ¿cómo las organizan? ¿Cómo, tú que las has estado mirando, de qué manera hacen el reparto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo de qué manera? ¿Cómo hacen el reparto? ¿También tienen las tablas estas? No. ¿Y cómo lo hacen? Lo miré en la bibliografía, sí. Lo tengo que están todos los decretos. Va por decretos y... Sí, pero ¿cómo hacen el reparto? El reparto lo eligen según los requisitos que has cumplido. Como son de resultados relevantes en disciplinas reconocidas, por ejemplo, tienen atletismo, y te pone primero de España, o bueno, primero de oro olímpico, me parece que ponía oro olímpico, plata olímpico, bronce olímpico, diploma olímpico, participar en Juegos Olímpicos. Sí. Y luego ya lo divide en campeonato de España, campeonato del mundo, campeonato de Europa, campeonato de España, y lo va desglosando. Ya. Y según cómo quedas, ellos deciden. Ya. Que eso sí que si hubiera sido bueno que nos hubieras, aunque hubiera sido una comunidad, para ver a ver cómo era la... Comparar las dos tablas. O las dos tablas, o cómo era, cómo habían hecho ellos la de esto, ¿sabes? Porque claro, sí que se nos ha quedado un poco... Ahí sí que por lo menos con Castilla y León, o sea, con Castilla-La Mancha, ver a ver cómo la... ¿Sabes? Ahí sí, pero bueno. Luego, como nos has metido el PDF, pues así lo veremos luego. Luego lo miráis cómo está en la bibliografía. Vale. Propuestas de mejora. Como he dicho, proponer un aumento de esas subvenciones aquí dentro de Aragón para poder conseguir promocionar un aumento y un respaldo económico a aquellos deportistas, ¿vale? Ya que es importante para que luego, de cara a un futuro, pues, sea un poquito mejor y más equitativo, aunque, como hemos dicho, es muy difícil, ¿vale? Pero para ello, la otra propuesta que os digo es crear una comisión de expertos o un comité en el cual se junten, observen correctamente estas tablas, aunque sea de manera muy subjetiva estas tablas, que venga gente importante de los deportes o que entienda de los deportes, ¿vale? Con el objetivo de mejorar la puntuación, equiparar esas tablas, igualar la cuantía de dinero o según el rendimiento de cada mérito deportivo que se le ha dado. Entonces, yo creo que sería muy importante conseguir llegar a crear este tipo de comisión o este tipo de grupo, que ya podrían ser de 5, 3, X personas, pero que sean entendidas de deporte real, ¿vale? Que hayan vivido la experiencia real de incluso ser deportistas de alto rendimiento también estaría muy bien. Ahora en las conclusiones os voy a decir, porque yo sé que es un proyecto muy ambicioso, es muy difícil de llevar a cabo, ¿vale? Pero visto lo que yo he vivido en este mesecito aquí en el Gobierno de Aragón, en el departamento en este caso de Cultura y Deporte, Educación, Cultura y Deporte, pues sí que es verdad que muchas veces a Fede le llegaban llamadas en las cuales muchas veces tenía que decir que de él no dependía. Siempre recaía en Fede y siempre decía, es que yo no he hecho las tablas, yo no te puedo decir esto está bien, esto está mal, porque no depende de mí y no soy yo quien para decirte que tú que has quedado primera en el Campeonato de España de salvamento y socorrismo tienes 0 puntos. Me puede parecer bien, me puede parecer mal, pero yo no soy quien para decirte nada. Entonces sí que estaría muy bien, sé que es ambicioso, sé que conlleva un trabajo arduo, entonces sí que sería bueno conseguirlo para que en un futuro poder mejorar el rendimiento aquí en
en los deportistas de Aragón y que sobre todo pues lleguemos a tener atletas como teníamos hace 15, 20 años que eran muy reconocidos en el ámbito internacional. Y aquí tenemos la bibliografía. Aquí podéis, pues eso, sobre todo es el deporte de Aragón, nuestra página web, y ya aquí meto sobre todo los deportistas de alto rendimiento en el Instituto Navarro del Deporte, las noticias jurídicas, que aquí es donde sale todo del gobierno, del Castilla-La Mancha, y luego las subvenciones que se les dan en Castilla-La Mancha. Y muchas gracias. Espero que os haya gustado y gracias por escucharme. ¿Dudas, preguntas, alguna cosita queréis? ¿Alguna cosa? ¿Seguro? Yo estoy aquí para lo que queráis, para cualquier cosa que me queráis decir. Muy bien, Iván. ¿Sí? ¿Os ha gustado? Sí, pero ahora para cuando tú vayas a presentar, esto es el off the record.